Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Como es nuestra norma, vamos a comentar previamente una historia que después vamos a ilustrar. Se trata de una experiencia escrita y enviada a nuestra redacción hace 11 años, fijaros, 11 años, en el 2007, por una señorita que como siempre dejamos en el anonimato. Vamos a hablar de Egipto, concretamente de la Esfinge. Fijaros, Egipto es un imperio que da para hacer miles o cientos de miles de programas, de libros, porque fue un imperio el más largo de la Tierra. Y si recordamos a Manetón, no solamente empieza hace 5.000 años, sino que probablemente tengamos que remitirnos 30 o 40.000 años de la historia conocida. O sea que da para mucho. En este caso vamos a hablar de la Esfinge, con unas connotaciones interesantes. Esta mujer se entrevistó conmigo, tuvo una experiencia extraordinaria. Ella se vio en Egipto siendo un faraón y se vio cómo desenterraba la Esfinge, cómo ella se encontraba con unas entidades que venían del espacio y cómo le informaron de algo que había bajo la Esfinge. Me estoy refiriendo a un faraón que fue el abuelo de Akenatón. O sea que es interesante, o Akenatón, como queráis llamarlo. Esta experiencia nos dice también que las imágenes que nosotros tenemos y las ideas que nosotros tenemos de Egipto no son tan sencillas. Siempre hay elementos extrasensoriales que no se ven, metafísicos o paranormales, que están detrás de toda esa historia. La experiencia que ella me relató en el 2007, yo la ilustré, le dije que mirara en los libros de historia que efectivamente había existido un faraón que había desenterrado la Esfinge y había conseguido el reinato y que eso estaba ilustrado. Por eso ella, después de tener esa experiencia, lo leyó y me mandó el relato, digamos, situando lo que ella había vivido dentro del contexto histórico. Lo que ocurre es que ella habla de dos claves interesantes. Primera, en un momento determinado, este faraón recibe, Tutmosis IV recibe la visita de unas entidades del espacio, extraterrestres. Eso no está en la historia, ni en la lápida donde se escribe la historia de ese faraón. Esto lo supo la chica porque lo vivió. Y estos seres le hablaron de que efectivamente debajo de la pirámide, no de la pirámide, de la Esfinge, había una serie de corredores y había un pozo. Y ese pozo era específico para sanar al individuo, para curar. Bueno, curiosamente, aquella experiencia que en el 2007 me mandó y de la que comentamos y hablamos ambos, está ahora ratificada por las investigaciones que a continuación, después en la parte ilustrativa del vídeo, os voy a referir. Ha habido determinados científicos que han podido acceder al interior de la Esfinge y han visto que efectivamente había un pozo o sitios donde se había almacenado agua y han descubierto también galerías que parece ser que van hacia el interior de la pirámide. Vamos a ver, por tanto, en el vídeo también testimonios, por ejemplo, como el rey de Arabia, que habla de lo que le ocurrió, puede ser verdad o no, pero sí que a nivel científico se han descubierto los pozos y las galerías que esta mujer me contaba en la experiencia que ahora os voy a ilustrar. Por eso la saco ahora, porque ahora sí que se puede, digamos, dar sentido a lo que ella me contaba. Claro, se podía entender que a lo mejor ella había leído la experiencia y después me la había contado. No. Fue espontáneo, porque no estaba en la misma connotación de los hechos que narra la historia. Ella me contó anécdotas curiosísimas de aquel tiempo. Por eso la sacamos ahora. Otra de las cuestiones que viene a debate y que os quiero presentar es en qué medida las entidades del espacio, vamos a llamarles así, entidades superiores, formaron parte o causaron la historia primigenia de Egipto. ¿Quién era Osiris, Isis, Ra, Neftis, Anubis, todos estos personajes que ahora ocupan la mitología y que dan para hacer películas y para escribir muchos libros? Yo alguno he escrito en ese sentido. Pues
a través de esta experiencia podemos descubrirlo. Es muy interesante lo que nos cuenta. Entidades que vienen del espacio y que le dicen, mira aquí que hay un pozo o mira aquí que hay tal cosa. Fijaros, esta misma persona me contaba algo que no está en los libros de historia, que es alucinante. Según las investigaciones, es casi de común acuerdo, casi todos los egiptólogos, todos los antropólogos y todos los arqueólogos hablan de que probablemente la imagen original o la estatua original de la Esfinge tenía una cabeza de león, no una cabeza de faraón. De hecho, pudo ser probablemente el faraón Keops el que mandó cortar la cabeza de león y puso su imagen, que después, en fin, ha trascendido a nuestros días. Lo que se ha descubierto es sencillo: la erosión de la parte del cuerpo de león y de la cabeza de el faraón no tiene nada que ver, están datadas cada una en un determinado tiempo. Unos son más viejos, otros son más recientes. Parece ser que no hay discusión sobre el tema. Pero esta mujer me hablaba de algo curioso que nunca había leído yo, ni supe de ello en las lecturas, en la investigación, e incluso en las investigaciones y en las lecturas más osadas o casi esotéricas. Ella me decía que no era un león lo que había, sino la cabeza de un gato. Me quedé un poco asombrado. Ella me dijo, ¿no te das cuenta que los gatos en la cultura, el culto al gato, en la cultura egipcia ocupa un papel predominante? Ciertamente, así es. Bueno, según esta historia, según lo que ella vivió y que las entidades que le hablaron del pozo que había debajo de la Esfinge le dijeron, era que habían traído hace miles de años a la Tierra unos gatos grandes, eran muy grandes, y esos gatos tenían una facultad, la facultad de percibir el futuro. Eran gatos extrasensoriales, con unas capacidades extraordinarias, eran gatos que podían ponerse erguidos, son detalles que me acuerdo perfectamente. Me pareció una cosa extrañísima, pero fijaros una cosa, el gato, cuando se hacen investigaciones parapsicológicas, ha sido mi profesión toda la vida, pues se utiliza el gato para captar movimientos extrasensoriales, frecuencias, presencias, etcétera, etcétera. Porque el gato tiene una percepción extraordinaria. Veréis enseguida que su pelo se eriza y dirigen la mirada hacia donde está la entidad o el elemento que no podemos ver con los ojos físicos. Por tanto, el gato tiene algo extraño. Bueno, pues esta mujer me decía que esos gatos hace miles de años, al principio de la historia egipcia, antes de las dinastías, antes de 5.000 años, probablemente hace 12 o 13.000 años, cuando se cree que se hicieron las pirámides, tenían la capacidad de percibir el futuro. ¿Qué hicieron las entidades que los trajeron, los extraterrestres? Prepararon a una casta de personas, a sacerdotes, con un entrenamiento específico para poder, digamos, sintonizar con el gato, para que el gato le transmitiera las ideas y poderlas escribir. De esa manera sabían lo que ocurría en el mundo externo a la Tierra, podían predecir el futuro, etcétera, etcétera. Y durante bastante tiempo, la simbiosis del gato y el hombre estaban muy unidas, formaban un conjunto que daba una gran sabiduría al pueblo, de tal forma que las personas, cuando querían saber algo, se acercaban al sacerdote y el sacerdote se acercaba al gato. Con el tiempo, las castas sacerdotales se degeneraron y el gato perdió su función. Al final no quedó ninguno de los primeros que trajeron del espacio. Entonces, lo que había en primigenio en la Esfinge no era la cabeza del faraón, sino un gato que tenía una cabeza de sacerdote. Un gato, cuerpo de gato, con cabeza de sacerdote. ¿Será cierto o no? No lo sabremos nunca. O un gato con cabeza de hombre. Es un debate interesante. Es una experiencia que nunca habíais oído, pero esta mujer me la dijo en 2007, han pasado 11 años, por eso ahora, digamos, rebuscando en el barril de los recuerdos, en el ataúd que tengo de recuerdos, es decir, en los libros que hemos escrito, pues he recuperado esta experiencia para que sea y os ilustre, digamos, un poquito las posibilidades que tiene la percepción extrasensorial, como esta mujer tenía.
Os dejo, por tanto, con el vídeo, a ver si suscita en vosotros algún debate, algún rechazo, alguna aceptación y estimula en nosotros la investigación del apasionante mundo de Egipto, que no solamente lo tocaremos en este caso, sino en otros tantos, porque como antes os he dicho, Egipto da para mucho, pues es un imperio muy viejo. Nada más, os dejo con el vídeo. Me llamo Menjaperu Ra Tutmose IV. Escribo este relato en el año 2007 después de Cristo. Nadie me conoce por este nombre. No vivo en Egipto. No tengo reino donde reinar y tampoco soy hombre. El escrito parece que no empieza con buen pie, pero mi pretensión es contar lo que un día mis hermanos extraterrestres me enseñaron para mejorar la raza y al ser humano. Yo era uno de los muchos hijos del faraón Amenhotep II, y mis esperanzas para obtener el trono eran prácticamente nulas, por tener otros hermanos reales por delante de mí y además haber nacido de una esposa secundaria de nombre Tía. Sin embargo, por azares del destino, cuando murió mi padre, ya habían fallecido los otros candidatos al trono y pude ser coronado rey. En mi corto reinado comienzan a atisbarse los cambios que acabarían por desembocar en la crisis de Amarna, bajo el reinado de mi nieto Akenatón. La historia dice que la gran esfinge me pidió que la desenterrara y a cambio me convertiría en rey, ya que yacía varios siglos olvidada por todos. También cuentan que el poder del sacerdocio de Amon en mi reinado era demasiado grande y empezaba a competir con el del faraón, debido a las inmensas riquezas que habían recibido tiempo atrás. Por ello, en vez de hacer como mis antecesores que legitimaban su ascenso al trono gracias a la intercesión de Amon, opté por declarar que fue el dios Ra quien me aseguró el poder, para equilibrar la balanza religiosa, convirtiendo a Ra en un competidor de Amon como treta. Pero eso no fue así. La historia cuenta los hechos basándose en resultados finales, pero no en la esencia de los mismos. Contaré lo que me pasó una tarde de verano, cuando el sol calentaba tanto que no me quedó más remedio que cobijarme bajo los restos semienterrados de la gran esfinge. Salí con mi caballo para disfrutar de mi maravilloso país. Había sentido más de una vez la llamada del desierto en mis venas, y ese día era uno de ellos. Muy temprano, cuando el sol todavía no había empezado a calentar, me dispuse a dar un largo paseo por la ruta de las pirámides. Esa noche no había descansado bien. Una voz femenina me llamaba desde mi mundo onírico. «Ven, ven, ven a verme», me repetía una y otra vez. Sabía que la voz emergía de la antigua esfinge, por la cual me imaginé que una preciosa princesa quería conocerme en aquel lugar. Recorrí una y otra vez el lugar sin resultado alguno. Mi imaginación en el mundo de los sueños me la había vuelto a jugar. No había nada ni nadie, y todo estaba como de costumbre, seco y silencioso. El sol abrasaba mi piel. Sin darme cuenta, habían pasado 6 horas, y sus rayos se extendían verticales sobre el desierto. Decidí descansar en la sombra que como un refugio provocaba el gran monumento.
Me quedé dormido sin enterarme. Un brillante rayo me despertó, haciéndome parpadear más de una vez hasta que mi pupila consiguió acostumbrarse al destello. Nunca había visto brillar así el sol, y sobre todo sin desprender nada de calor. Todo era luminosidad y brillo. La sensación de calor había desaparecido por completo de mi cuerpo. Mi piel se había templado y mi cabeza enfriado, pero los destellos luminosos me cegaban cada vez más. El destello fue cobrando forma, una semicircunferencia plateada lo provocaba. Gravitaba indescriptiblemente sobre mi cabeza como si quisiera hacer o decir algo. Sin apenas darme cuenta de cómo me podía encontrar en esa situación, me hallé enfrente de dos entidades dentro del semicírculo plateado. La majestuosidad con la que me miraban me conmovió. Emanaban sabiduría y bondad. Aunque altos y esbeltos, en ningún momento me invadió el temor ni el miedo. Tú serás el próximo faraón en Egipto. Tu pueblo ha olvidado los consejos que antaño le dimos, por lo cual se corre peligro que la raza se deteriore y degenere. Vuelve a utilizar el ojo de Ra que os dimos. Te ayudará a gobernar. Nosotros enviamos a Horus, procedente de Orión, para que enseñara su utilización al faraón. No debe tenerlo el sacerdocio, sino tú. Vive en paz, no hagas la guerra. La verdad solo se abrirá camino con la paciencia, nunca con la violencia. Escucha a la Esfinge. Fue creada con nuestra ayuda por tus antecesores para ayudar a la salud de tu raza y mejorar la genética. Agudiza tu sensibilidad, continuaron diciendo. Como si de un sueño se tratase, volví de nuevo a despertar en la sombra de la Esfinge, pero esta vez no fue el destello luminoso quien me sobresaltó, sino esa melódica voz que me había visitado la noche anterior en mis sueños. Desentiérrame, desentiérrame, vuelve a hacerme sentir útil. Dentro de mí existen aguas curativas que si tu pueblo las bebe y se baña en ellas, conseguirá una mejora genética y la cura de muchas enfermedades. Las pirámides son acumuladores de energía cósmica que transmiten una carga electromagnética a la Tierra y electrifican un manantial existente debajo de las mismas. Yo soy la entrada a ese manantial. Desentiérrame, verás a tu pueblo brillar en sabiduría y salud, dijo la Esfinge. Recuerdo de desenterrarla y encontrar el manantial perdido, beber agua y estimularse mis glándulas endocrinas, entre ellas la hipófisis y pineal. Lo mismo le pasó a mi pueblo. Los avances médicos y humanísticos producidos continuaron durante 3 y 4 generaciones. Le quité el ojo de Ra al sacerdocio de Amon, y eso no les gustó nada. Con él podía comunicarme con mis hermanos extraterrestres. Estaba hecho de sedimentos de uno de los soles de Orión, y cada vez que me lo ponía en la frente podía hablar con ellos como si de un messenger se tratara. Además, esa piedra agudizaba no solo la telepatía, sino la telequinesia. Podía mover objetos con la mente y mandar energía pránica donde se necesitase. Mi hijo, Amenhotep III, recibió toda esta información y él se la enseñó a su hijo Akenatón. Recuperar el ojo de Ra era el deseo frustrado del sacerdocio. Querían recuperarlo como fuera, hasta el punto de que mi nieto tuvo que cambiar la ciudad para evitar la persecución. Han pasado más de 3000 años y el ojo de Ra está a buen recaudo. En todas mis reencarnaciones me he preocupado de que no cayera en malas manos, y lo he conseguido. Muchos han caído y han sido difamados por protegerlo. Akenatón, los templarios y yo mismo. Fui envenenado por el sacerdocio, provocando una muerte espontánea y aparentemente casual.
pero todavía hoy creo en la mejora de la raza, en el conocimiento divino, en nuestros hermanos del espacio que nunca nos abandonaron. Sé que gracias a ellos conseguimos evolucionar más rápido, disminuyendo así las reencarnaciones kármicas y dolorosas. También sé que la mejora del ser humano está en el agua y en la alimentación. En la medida que las aguas se vuelven menos potables debido a tuberías inadecuadas, a exceso de cloro y a suciedad en los pantanos, el ser humano se degrada también, diezmando su salud y empobreciendo su espíritu. Mente sana en cuerpo sano, decían los romanos, no por casualidad. Cuidado con la comida y cuidado con la bebida, porque ellas son las claves del espíritu. El redescubrimiento en los años 80 de unas galerías que discurrían bajo el cuerpo de la Esfinge parece dar razón a los cronistas antiguos y modernos que defendieron su existencia. Ahora la egiptología debe evaluar hasta qué punto son ciertas las leyendas que atribuyen al subsuelo de la meseta, donde se encuentra la Esfinge, la posesión de un entramado de galerías con los tesoros materiales y psíquicos de civilizaciones legendarias. La sospecha de que bajo la Esfinge exista algún tipo de túnel que la pueda vincular con la Gran Pirámide o con una supuesta biblioteca milenaria que pudiera estar bajo el león es tan antigua como el propio monumento. Ya en el siglo X de nuestra era, los cronistas árabes mencionan la existencia de puertas secretas que daban acceso a interminables galerías que a su vez llevaban a grandes cámaras llenas de tesoros. Con ocasión de una conferencia pública, el doctor John Kinnaman, arqueólogo bíblico de renombrada fama durante la primera mitad de nuestro siglo, afirmó que habiendo ido a excavar a la meseta de Gizeh en 1924, junto con el prestigioso egiptólogo Sir Flinders Petrie, célebre por sus estudios sobre dicha meseta, ambos investigadores descubrieron en forma casual un túnel al sur de la Gran Pirámide. Según Kinnaman, existía un corredor descendente que, sumergiéndose a gran profundidad, llegaba hasta una sala que albergaba un gran número de máquinas de extraño funcionamiento y, por supuesto, de origen desconocido. También mencionó la existencia de miles de prismas de cristal cuya función ignoraba, y una máquina antigravedad, entre otras muchas cosas, que usted no se lo creería, según las palabras textuales que Kinnaman pronunció en la mencionada conferencia. Curiosa o sospechosamente, el arqueólogo no recordaba la ubicación exacta de este túnel tan singular, por lo que no ha vuelto a ser encontrado jamás. Pero sin duda alguna el episodio más simpático de la época moderna fue el vivido por el príncipe Farouk, el hijo del rey Fuad de Egipto, quien en 1945, emulando la gesta de su heroico antepasado Tutmosis IV, no tuvo otra ocurrencia que ir de noche en su jeep a visitar la Esfinge, para tocar algo y empujar una enorme losa abierta que hacía de puerta, según nos cuenta el propio Farouk. La narración del rey no tiene nada que envidiar a la anterior, pues tras aquella puerta encontró, en palabras textuales, una gran habitación guardada por un autómata. Los estudios realizados sobre la configuración geológica de la planicie, por encima de la cual se asientan las tres pirámides más importantes de Egipto, se ha llegado a la conclusión de que hace miles de años el agua debió correr a su gusto bajo la meseta, por lo que los egipcios pudieron haber utilizado estos túneles creados de forma natural para comunicar subterráneamente unos monumentos con otros. Un viejo obrero llamado Mohamed
que había trabajado cuando era niño en el último enterramiento de la Esfinge en 1926, llevado a cabo por el ingeniero francés Émile Berazzi, comunicó la existencia de una pequeña abertura junto a la cola del león que había sido olvidada hasta hoy. Según este anciano, el agujero daba acceso al interior del cuerpo de la estatua. Ante tan extraordinario descubrimiento, los científicos, encabezados por los egiptólogos Zahi Hawass y Mark Lechner, no dudaron un instante en coger sus lámparas, olvidarse por unos días de la cabeza de la Esfinge e introducirse en su interior. Lo que descubrieron los arqueólogos no se parecía en nada a las legendarias galerías descritas por los cronistas árabes antiguos y modernos, galerías y pasillos que se introducían en el interior de la tierra hasta profundidades insospechadas, encontrando a su paso toda clase de tesoros maravillosos. Todo lo contrario. Descubrieron un túnel pozo formado por dos grutas muy estrechas con poco más de 1 metro de anchura, cuya longitud total no superaba los 9 metros. Uno de los pozos asciende hasta el interior del cuerpo de león, siguiendo la curva de sus cuartos traseros, mientras que el otro desciende introduciéndose en vertical en la roca de la meseta de Gizeh. Estos trabajos, sin duda, avalan la experiencia psíquica que hemos leído previamente, por la cual, bajo la Esfinge, existía un pozo, un manantial con propiedades curativas. En cualquier caso, Egipto está todavía por descubrir muchísimos secretos de un gran imperio que duró más de 5.000 años, quizá mucho más. Bien, ¿os ha gustado? No sé, es una historia extraña, interesante. ¿Debajo de la Esfinge hay un pozo? Sí, se ha descubierto. ¿Ese agua tenía capacidades curativas? Seguramente. Durante mucho tiempo, y según se ha investigado, las pirámides, parte de las pirámides y la Esfinge estuvieron cubiertos por agua. Y parece ser que se generaron túneles que iban pasaban de la pirámide a la Esfinge y al revés. También estuvieron cubiertos de arena. Es un imperio que da para mucho, el tiempo es muy vasto y probablemente haya habido etapas de agua, etapas de altísima vegetación y etapas de arena. Ahora probablemente el Nilo, menos mal que el Nilo es una bendición y permite vivir de la agricultura y da un cierto verdor y un paisaje precioso a esa zona. Pero probablemente cuando la Esfinge no era como está ahora, cuando la persona que nos cuenta la experiencia, no vivió, ese tiempo, había más verde, el ambiente era distinto. En fin, espero que os haya gustado, os dejo con el debate. Gracias por acudir a nuestro canal. Hasta la próxima sesión.